Todo comienza con el agente Murphy y Peña, que son compañeros de la DEA. Reciben información de la ubicación de uno de los hombres de Pablo Escobar, llamado Poison, y mandan al coronel Carrillo, jefe del bloque de búsqueda de la Policía Nacional Colombiana, a buscarlo. Cuando llega con sus hombres empiezan a disparar a todo el lugar y así comienza Narcos 2015. Luego pasamos a Chile 1973 explicado por Murphy, el que está narrando la historia, que Chile iba camino a convertirse en el mayor centro mundial del procesamiento y exportación de coca, pero Pinochet evitó eso cerrando 33 laboratorios y arrestando a 346 traficantes y después los mató a todos, excepto a Mateo Moreno alias Cucaracha, que esquivó las balas y se fue de Chile a Colombia para encontrar el mercado adecuado. Ahí tenía 3 posibles opciones y conocemos a los hermanos Ochoa, Jorge y Fabio. Otro posible socio también era José Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano. Y por último, su tercera opción y por la que se decidió fue Pablo Escobar. En ese momento, Pablo y su primo Gustavo estaban arrasando con el negocio de contrabando, cigarrillos, alcohol, etc. En ese entonces, Pablo era dueño de media policía de Medellín, pero el DAS, la versión colombiana del FBI, les impedía pasar el camino. Pero Pablo empieza a mencionar los nombres de los seres queridos de cada uno de los hombres y del coronel para intimidarlos, y diciendo su famosa frase plata o plomo, por lo que los dejan pasar. Cucaracha se asoció con Pablo obteniendo materias primas de Perú. Comenzó a producir coca que Escobar vendía en los Estados Unidos para obtener ganancias. En 1979, Pablo y Gustavo establecieron su operación de coca, en la que los taxis propiedad de Escobar enviaban pasta de coca desde Perú a un laboratorio de procesamiento en Medellín llamado The Kitchen, y el producto terminado era contrabandeado a los Estados Unidos por el amigo de Gustavo, apodado The Lion, utilizando aviones comerciales donde el contrabandista Carlos Leder lo vendía y The Lion traía las ganancias de regreso a Colombia. Esta operación resultó ser inmensamente exitosa, y pronto Pablo reemplazó sus taxis por camiones, hizo que Lion usara pilotos y mujeres embarazadas como mulas. Después de algunos viajes, Pablo cerró The Kitchen y estableció un laboratorio de coca más grande en la jungla. Al amanecer de la nueva década, prácticamente todas las exportaciones legítimas de Colombia tenían coca escondida en su interior. La eficiencia mejoró aún más cuando Leder abandonó el negocio de La Verde y comenzó a llenar su flota de aviones por completo con coca. El éxito de Pablo atrajo la atención de otros contrabandistas, entre ellos El Mexicano y los hermanos Ochoa. Pablo convocó a todos y los invitó a participar en el negocio de la coca para reducir los costos de producción, refinación y contrabando. Según el acuerdo, Pablo contrabandearía la coca producida por los otros contrabandistas a los Estados Unidos a cambio del 30% del valor de las ventas. Sin embargo, Cucaracha estaba disgustado porque Pablo invitaba a más contrabandistas a su organización y estaba indignado por tener que pasar meses viviendo en un laboratorio de coca en la selva mientras Escobar y Gaviria compraban mansiones para ellos. Por otro lado, el agente Murphy trabajó por primera vez en Miami con su compañero Kevin Brady, principalmente persiguiendo a pequeños camellos, hippies mayores y jóvenes consumidores ocasionales de La Verde. Una noche, mientras celebraban en un club, Brady y otros colegas le gastaron una broma a Murphy diciéndole que una mujer rubia en el bar lo estaba mirando. Sabiendo que le estaban tomando el pelo, pero queriendo sacar ventaja, Murphy le preguntó a la mujer si al menos le daría un número falso. Para su sorpresa, era real y esa mujer, Connie Murphy, se convertiría en su esposa. En algún momento de 1979, Gustavo informó que el coronel José Luis Herrera del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, confiscó 390 kilos de pasta de coca con un valor de más de $4 millones. Cuando Pablo irrumpió en la oficina de Herrera, fue arrestado y posteriormente se tomó la infame foto policial de Pablo. Después fue liberado y Herrera exigió una renegociación. Escobar dedujo que alguien de su propia organización filtró el valor de la calle a la policía y le ofrece a Herrera $1 millón a cambio de la fuente de la filtración. Herrera acepta y revela que fue Cucaracha. Pablo descubrió que Cucaracha también le robó coca y la vendió por separado en Miami con Germán Zapata. Pablo envía a la Kika a matar a Zapata sin saber que Zapata estaba entrando en una operación encubierta de la DEA. Kika fue capturado por el agente de la DEA Murphy después de que mató a Zapata y al agente de la DEA Kevin Brady. Pablo pagó el dinero de la fianza de Kika ayudándolo a escapar impune. Y luego ejecutó personalmente a Cucaracha, junto con Herrera y varios otros oficiales del DAS, consolidando su fuerza sobre las fuerzas del orden del país. Con el flujo de coca hacia Miami, la ciudad fue escenario de una guerra contra las drogas que duró desde 1979 hasta 1986 y que se cobró más de 2.000 vidas. Los empresarios estadounidenses temían que la coca destruyera la economía formal de la ciudad e instaron al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, a iniciar una guerra contra las drogas. Esto llevó a la DEA a enviar a Murphy a investigar el tráfico de drogas. Escobar contrató a la periodista Valeria Vélez para cultivar una imagen del Robin Hood paisa y comenzó a ganar $5 millones a la semana. Y después de que Gustavo le informara que su compañía de taxis de 3 autos ya no podía actuar como fachada, Escobar le ordenó a Gustavo que enterrara el exceso de efectivo que no podía lavarse en Colombia. Sin embargo, la excesiva exhibición de opulencia del líder del cártel hizo que aparecieran en la revista Forbes. Más adelante, el 13 de marzo de 1981, un grupo radical comunista llamado M-19 secuestran a Marta Ochoa Vázquez, hermana de los Ochoa.
El M-19 estaba dirigido por el profesor de historia Iván Torres y su ideología era el anticapitalismo y el antiimperialismo. Para financiar sus luchas, el M-19 recurrió al secuestro de ciudadanos colombianos destacados. Torres, que comprendía el poder de los símbolos, irrumpió en un museo nacional y robó la espada de Simón Bolívar, dejando una nota. Por otro lado, Javier Peña contacta a una prostituta como informante llamada Elena y también conoce a su compañero Murphy, el cual Peña lo presenta a la DEA. Llegan a la oficina de la embajada y Peña le informa que un grupo de prostitutas irán a Medellín el fin de semana y que los narcos harán una reunión y una fiesta en el Hotel Las Margaritas. Al día siguiente se van para Medellín, se reúnen con el coronel Carrillo. Ellos se infiltran en el hotel donde se iban a reunir los narcos para tomar fotos y documentar todo. Pablo aprovechó el secuestro y unió a todos los narcotraficantes para formar una organización liderada por él mismo que tenía como objetivo poner fin al secuestro y también proclamaron oficialmente la formación del cártel de Medellín. Cuando llegan las prostitutas, Elena va donde el mexicano y este se da cuenta que le quiere sacar información, por lo que la manda a torturar física y mentalmente. Pero Peña llega junto con Carrillo y demás hombres para rescatarla. Pablo con su ejército reprimió el M-19 y lo obligó a liberar a Marta. A pesar de esto, Pablo continuó con el derramamiento de sangre hasta que el mismo Iván Torres, el líder del M-19, le entregó la espada de Simón Bolívar, una reliquia histórica que habían robado anteriormente, así que Pablo lo dejó ir en paz. Por otro lado, cuando Murphy y su mujer Connie llegan a casa, encuentran a su gato colgado del techo. Javier Peña menciona si alguien más sabía que Murphy había llegado a Colombia, entonces él deduce que fue por el pasaporte y que probablemente le hayan puesto un precio a su cabeza, pero Peña menciona que no le pasará nada gracias a Kiki Camarena, ya que murió para salvar a todos los de la DEA. En 1982, Valeria Vélez llevó al político Fernando Duque a la hacienda Nápoles para que se reuniera con Escobar después de que Escobar le dijera su deseo de entrar en la política y convertirse en presidente. Y Escobar usó su amistad con Duque para entrar en la política y que logre convencer al ministro Rodrigo Lara. Seguido de eso, Pablo manda a Poison con un maletín de dinero para dárselo a Duque. Los agentes de la DEA, Murphy y Peña intentan detenerlo con una barricada por la carretera, pero Poison recibe la llamada de Pablo en la que lo advierte que deben regresar, así que se va por otro camino esquivando a los agentes. Lara se convirtió en el hombre más buscado en Colombia después de que expusiera a Pablo como narcotraficante en la Cámara de Representantes de Colombia, lo que puso fin abrupto a las ambiciones políticas de este último. Lara no se detuvo allí y persiguió activamente al cartel, multó a Escobar por la importación ilegal de elefantes, negó permisos de vuelo a 57 aviones de la flota aérea de los hermanos Ochoa y reveló que 6 de los 8 equipos de fútbol del país eran propiedad de narcotraficantes, lo que llevó a Gacha a renunciar a la propiedad de los millonarios. Pablo tomó represalias ordenando a sus hombres desvivir a Rodrigo Lara el 30 de abril de 1984. Pablo fue imputado por lo que cometió y el gobierno colombiano acordó un trato de extradición con los Estados Unidos para cualquier persona relacionada con cargos de tráfico de estupefacientes. Pablo era el que más temía a la extradición y formó los extraditables con sus socios para luchar contra la extradición. Comenzó a comprar y asustar a los políticos para que derogaran el tratado de extradición durante las siguientes elecciones. Pero no pudo hacer lo mismo con Luis Carlos Galán, un político de izquierdas que apoyó el tratado de extradición con los Estados Unidos. Pablo es informado por la Kika que la policía se dirige a Hacienda Nápoles, su rancho, por lo que ordena una evacuación inmediata. Gustavo culpó a las ambiciones políticas de Pablo por arruinar su organización, pero se reconcilian. El agente de la DEA, Murphy, encontró la dirección de Fernando del Valle, alias Barba Negra, uno de los principales contadores de Pablo, y el que sabía dónde estaba la mayor parte del dinero enterrado de Pablo, y el CNP lo arrestó rápidamente. Fernando testificó contra Escobar bajo custodia, y toneladas de evidencia relacionada con Escobar recuperada de la casa de seguridad de Fernando fueron almacenadas en el Palacio de Justicia. Esto amenazó el imperio de Pablo, que en ese momento ganaba $60 millones por día. La DEA capturó a Barry Seal, un expiloto de la CIA que trabajaba como piloto para el cártel. Barry proporcionó fotografías que mostraban a Pablo cargando un avión lleno de coca junto con funcionarios nicaragüenses que formaban parte del movimiento sandinista de izquierda. Cuando la conexión narcocomunista llegó a Washington, el gobierno de los Estados Unidos involucró a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y a la CIA en la lucha de la DEA contra el cártel. Pablo mandó a desvivir a Barry en Baton Rouge el 19 de febrero de 1986. La DEA rastreó un cargamento de éter hasta Tranquilandia, uno de los laboratorios más grandes de Escobar, y pronto allanó el complejo y capturó a Leder, quien fue inmediatamente extraditado a los Estados Unidos. Por otro lado, Connie conoce a Elisa Álvarez, co-líder del movimiento revolucionario M-19. Ellas se hacen amigas y le presenta a Murphy y a Peña. Pablo se reunió con Torres, el líder del M-19, y le pidió que atacara el Palacio de Justicia y destruyera 6.000 páginas de evidencia contra Escobar. En ese momento llega Elisa y le dice a Torres que no está de acuerdo, ya que ella no trabaja con narcotraficantes, por lo que busca a Connie para que le advierta a Murphy y a Peña. Cuando Murphy va a informar a la embajada, ve que la M-19 lanzó el asedio al Palacio de Justicia, que resultó en varias bajas del M-19, pero aún así fue un éxito. Pablo
luego le devuelve la espada que Torres le había dado y le da $2 millones en un maletín. Finalmente, mata a Torres y a los remanentes del M-19. Elisa se convirtió en un objetivo de la CIA por ser un miembro conocido del M-19, lo que llevó a Peña y a Murphy a alejarlos de ella. Ellos la protegían porque podía vincular a Pablo con lo del Palacio de la Justicia, mientras escapaba de la CIA bajo una nueva identidad falsa. Pablo, Gustavo, Gacha, los hermanos Ochoa y sus familias huyeron a Panamá en 1989, que estaba entonces bajo el control del general Manuel Noriega, un importante aliado de la CIA que luego cayó preso. Como el intento de Pablo de comprar y asustar a Luis Carlos Galán, político colombiano y líder del nuevo liberalismo, no funcionó, Pablo envió a sus hombres de Colombia y cuando Luis subió al estrado en Soacha el 18 de agosto fue disparado mientras se postulaba para la presidencia durante las elecciones de 1989. A petición del hijo de Luis, César Gaviria, amigo de Luis, se hizo cargo de la campaña y ganó las elecciones, convirtiéndose en el presidente de Colombia. Esto desencadenó una ruptura entre Pablo y los Ochoa, quien sintió que Escobar estaba tomando decisiones erráticas sin consultar a otros miembros del cártel. Después surgió el bloque de búsqueda, gracias al coronel Horacio Carrillo, uno de mis personajes favoritos. La tarea de Carrillo era cazar y llevar ante la justicia a los narcos, los varones de la droga que eran más peligrosos que cualquier grupo rebelde del país. Cooperó constantemente con la Agencia Central de Inteligencia y la DEA de los Estados Unidos, que utilizaban aviones espía para captar conversaciones de teléfonos satelitales e identificar a los hablantes, lo que les permitía rastrear a los varones de la droga. Mientras tanto, los hombres de Pablo comenzaron a reclutar a niños de los barrios bajos para trabajar como exploradores, repartidores y desvividores para el cártel. Pablo le ofrece $6 millones a Carrillo por renunciar al bloque de búsqueda, pero Carrillo lo rechaza y lo intenta desvivir mientras almorzaba con su esposa, pero logra sobrevivir al ataque. Así que llama a Pablo para amenazarlo de la misma manera que él amenaza. Por otro lado, conocemos a Navegante, informante de Peña, quien proporcionó información que condujo a una redada del bloque de búsqueda en la finca del Mexicano, en Cartagena, el 15 de diciembre de 1989. Él sabía todo eso porque trabajaba como jefe de seguridad del Mexicano. Entonces Carrillo y Peña fueron a por el Mexicano. Este último trata de huir junto con su hijo en una camioneta, pero Carrillo ordena que no escapen, por lo que disparan a toda la camioneta, matando al hijo del Mexicano y por último a él, siendo la primera operación exitosa del bloque de búsqueda. La Kika encuentra a varios jóvenes que son reclutados para el ejército de Pablo y elige a Jaime, un joven que necesita el dinero para mantener a su hija llamada Marcela. Pablo le pone la misión de grabar una conversación entre dos políticos dentro de un avión comercial. Sin embargo, esto fue una artimaña y llevó a Jaime a detonar inadvertidamente un explosivo dentro del vuelo 203 de Avianca. Pablo quería bombardear el avión con la esperanza de matar al candidato presidencial César Gaviria. Sin embargo, la DEA obligó a Gaviria a no abordar el avión en el último minuto, ya que un informante de Murphy le avisó lo que Pablo estaba planeando. El atentado provocó una ola de rechazo contra Escobar y Gaviria ganó las elecciones por un amplio margen. Para no dejar más testigos, Poison eliminó a la novia de Jaime y cuando estaba a punto de disparar al bebé, llega Murphy y Peña, que lo habían rastreado con una llamada telefónica. Poison y su compañero logran escapar de los agentes y el bebé finalmente es adoptado por Murphy y Connie. Pablo se reúne con Pacho Herrera, uno de los 4 líderes del cártel de Cali, con el fin de luchar contra la extradición de los Estados Unidos. Como Carlos Leder fue extraditado, fue reemplazado por Fernando Galeano y Kiko Moncada. Decidido a luchar contra la extradición, Pablo lanzó una campaña nacional de secuestro de personas de la alta sociedad, entre ellas una popular presentadora de noticias, Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay Ayala, a petición de Valeria Vélez, ya que estaba siendo mejor valorada que ella. Poison la llevó a una celda de la prisión para que fuera custodiada por Gorila, un guardia contratado por Pablo. Pablo se reunió con Diana y aseguró la liberación de uno de los rehenes retenidos a cambio de que Diana haga una declaración propagandística que afirmara que la trataban humanamente e imploró al presidente César Gaviria que considerara negociar con Pablo. Gorila fue rastreado por una llamada telefónica y su ubicación fue comunicada al bloque de búsqueda. Cuando la policía colombiana comenzó a irrumpir en el edificio, Gorila hizo que Diana se escondiera dentro de un armario y se paró frente a él mientras participaba en un tiroteo con el bloque de búsqueda. Carrillo le disparó y lo mató, y algunas de las balas de Carrillo atravesaron el armario y alcanzaron a Diana, matándola instantáneamente. El presidente Gaviria se vio obligado a ceder a las demandas de Pablo como resultado del trágico error, y el pueblo de Colombia lloró la pérdida de su amada presentadora de noticias. Más adelante, Pablo planea construir su cárcel y les ordena a Moncada y a Galeano que se encarguen de las operaciones diarias, pero también se les impuso un alto impuesto de $200,000. Por otro lado, Pacho Herrera se reunió con Valeria Vélez y la convenció para que, sin saberlo, revelara la ubicación de Pablo. Pacho ordenó el bombardeo del edificio Mónaco, donde Pablo se escondía con su familia. El ataque con bomba no tuvo éxito ya que escapó ileso, pero el bombardeo provocó que su hija Manuela perdiera permanentemente la capacidad auditiva en un oído.
Los Ochoa descubren que su hermana Marina está saliendo con Gustavo, siempre se ven en el mismo motel. En ese tiempo, Pablo había dejado de tener comunicación con los hermanos Ochoa y solo hablaba con ellos unas pocas veces al año. Pacho Herrera informó a los hermanos que Pablo estaba muy cerca de firmar un acuerdo con el gobierno, insinuando que los hermanos Ochoa quedarían fuera, así que los hermanos deciden entregarse voluntariamente a la policía con la ayuda del cártel de Cali, sin extradición ni sentencia severa, a cambio de entregar a Gustavo, y para facilitar una reunión con el general Augusto Jaramillo, teniente general de la Policía Nacional de Colombia y jefe de la División Antinarcóticos. Los hermanos deciden revelar la ubicación de Gustavo, mientras que Marina era la carnada. Gustavo es arrestado por Carrillo para que dé información con el paradero de Pablo. Carrillo le presenta a Trujillo, un policía del bloque de búsqueda. Él es una de las víctimas de Pablo, ya que mataron a su padre y a su hermano solo por ser policías. Como Gustavo no dará información, es torturado por todas las víctimas para que hable, pero como no dijo nada, lo mataron. Su muerte allana el camino para la caída de Escobar, ya que ya no está ahí para corregir a Escobar cuando comete errores. Pablo enterró a Gustavo en las colinas de Medellín, donde habían jugado juntos de niños. Valeria Vélez le da información a Pablo de que los hermanos Ochoa se han estado reuniendo en Cali y que ellos entregaron a Gustavo a cambio de un trato con el gobierno. Pablo envió a Poison a ejecutar a Pacho mientras jugaba en un partido de fútbol en Cali. Como Pacho vestía el mismo uniforme que sus hombres, logró escapar del lugar. Sin embargo, el ataque provocó la muerte de 14 miembros del cártel de Cali. Pablo negocia un controvertido tratado de rendición que dio como resultado que fuera encarcelado en su prisión privada especialmente diseñada. Más adelante, la muerte de Poison, que se vio al inicio en el primer capítulo. La prisión de Pablo se llama La Catedral. La construyeron de tal modo que por fuera se viera vieja y fea, pero por dentro era todo lo contrario, básicamente una fortaleza para controlar sus operaciones. Pacho se reunió con Moncada y Galeano, representando a Pablo, para resolver sus disputas por el precio de $30 millones. Pablo también subió el impuesto de Moncada y Galeano a $1 millón por mes. Por otro lado, Carrillo fue enviado a España poniendo fin temporalmente a su guerra con Pablo. Antes de irse, muestra a los agentes de la DEA fotografías aéreas de la prisión de Pablo, señalando lo bien que está viviendo en estos momentos. Para Murphy y Peña, esto es inaceptable. Necesitan encontrar algún tipo de evidencia para demostrar que Pablo sigue dirigiendo su operación desde dentro de su prisión. Murphy descubre que Pablo y sus hombres ya no usan teléfonos satelitales, ahora utilizan palomas para llevar mensajes a todos los miembros del cártel. Murphy y Peña se ubican fuera de la prisión esperando que salga una paloma. Adjunto hay un mensaje sobre un túnel y una entrega. Eso lleva a los agentes de la DEA a buscar un túnel utilizando fotografías aéreas obtenidas ilegalmente por la CIA, pero no encuentran nada. Es entonces cuando Connie señala que en cada fotografía hay un camión. Ese camión lleva mercancías dentro y fuera de la prisión, por lo que Murphy y Peña necesitan vigilarlo. Detienen el camión y obligan al conductor, conocido como el Paisa, a colocar una cámara en la parte trasera. El conductor coopera, toma fotografías de cada viaje y le muestra a la DEA que Escobar está haciendo que transporten langostas, televisores, políticos y jugadores de fútbol a su prisión. Murphy y Peña le llevan fotos a Gaviria con la esperanza de que esta revelación lo lleve a tomar medidas para llevar a Pablo a una prisión real. Sin embargo, Gaviria no tiene ningún interés. Cree que, aunque Escobar viva como un rey, es mejor que tenerlo en el mundo, dirigiendo a toda Colombia y aterrorizando el país. Más adelante, un montón de dinero en efectivo fue encontrado por un granjero, quien afirmó que lo encontró enterrado en tierras propiedades de Galeano y Moncada, en Río Negro. Una cantidad similar de dinero en efectivo fue perdida por el dúo anteriormente, y Velasco, uno de los hombres de Pablo, dedujo que le estaban robando a Pablo. Pablo convocó a Moncada y a Galeano a su prisión privada y los interrogó. Mientras Galeano y Moncada se declararon inocentes, Pablo señaló que escuchó a la esposa de Moncada y Judy quejarse del impuesto de guerra. Pablo también sintió que sus guardias ya no lo respetaban, por lo que decidió matar a Moncada y Galeano. Escobar golpeó a Galeano hasta matarlo con un taco de billar e hizo que sus hombres mataran a Moncada, lo desmembraran y quemaran sus restos en un horno. La noticia de la muerte de Moncada y Galeano llega a Murphy y Peña a través de Navegante, que ahora trabaja para el cártel de Cali y también es informante de Peña. Después de que estallara la noticia gracias a las fotos de El Paisa, el gobierno se vio obligado a rodear la prisión y obligar a Escobar a ingresar a otra prisión pública. Gaviria hizo que el ejército, compuesto por 4.000 soldados y dirigidas por el general de brigada Gustavo Pardo Ariza, sitiara la prisión y envió a su lugarteniente de confianza, Eduardo Sandoval, para arrestar a Pablo. Sin embargo, Pablo tomó a Sandoval como rehén y lo obligó a hablar con el presidente usando un teléfono dentro del complejo. Sandoval informó encubiertamente al presidente que lo tenían como rehén dentro de la prisión. El ministro de Defensa de Colombia quería enviar un equipo de negociación de rehenes del DAS para rescatar a Sandoval y negociar con Pablo. Sin embargo, el presidente se negó y en su lugar autorizó una incursión de las fuerzas especiales del ejército en el recinto de la prisión, que tenía como objetivo asegurar a Sandoval y capturar a Pablo. A Ariza fue revelado del mando y 250 soldados de las fuerzas especiales junto con 4 helicópteros y 7 perros de ataque irrumpieron en la fortaleza de Pablo y se enzarzaron en un tiroteo con los guardias de la prisión y los hombres de Pablo. Sandoval fue recuperado ileso, pero Pablo escapó por la salida trasera con 3 de sus soldados de confianza. Un grupo de soldados colombianos se cruzó con Pablo, pero lo dejaron pasar porque temían la infamia de Pablo. Mientras todo esto pasaba, Murphy había sido llevado en contra de su voluntad por Navegante hacia el cártel de Cali, donde Pacho intentó chantajearlo para que colaborara
con el cártel de Cali, amenazando con exponer el papel de Murphy en la redada, ya que una mujer inocente había muerto en el mismo lugar que murió Poison y podría perder su carrera de la DEA. Murphy se mantuvo firme y se negó, y advirtió que después de que la DEA terminara con Pablo, el cártel de Cali sería su próximo objetivo, y se marchó. Y así termina la primera temporada.